Hoy, martes 14 de marzo de 2023, en la jornada matutina de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, nos reunimos aquí en esta aula virtual con el fin de continuar ya con la edición número 294 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y para el efecto, como usted lo anunciaba en el preámbulo, hemos tomado uno de los casos más atroces, más nombrados y de mayor ideologización comunista que han ocurrido en la violencia de los distintos brazos del Partido Comunista armados contra Colombia. Y nos referimos al caso del secuestro y asesinato del dirigente obrero de filiación liberal, José Raquel Mercado Martínez, por parte del grupo narcoterrorista M-19. ¿Y por qué decimos que es uno de los más atroces y los más politizados e ideologizados? Es que el Partido Comunista le ha puesto la lápida en el cuello al señor Mercado desde hacía 13 años, 14 años antes de su muerte. Y lo tenían estigmatizado y señalado de ser un traidor de la clase obrera, un vendepatrias, un agente de la CIA, un agente del gobierno de Estados Unidos, simple y llanamente porque él dirigía la CTC, Confederación de Trabajadores de Colombia, y ese grupo sindical no era parte del Partido Comunista, por ende no hacía parte, valga la redundancia, de las acciones violentas que promovían en cada protesta o en cada paro cívico que organizaban, o porque en las filas de la CTC expulsaban a quien llegaba con ideas comunistas o llegaba con ideas de sembrar apoyo a grupos terroristas como las FARC, el ELN, que eran los que estaban naciendo en esa época, o luego cuando nació el M-19. Es tan grave este crimen, tiene tanta raigambre ideológica que el M-19, sus dirigentes se han hecho los locos, y el señor Navarro, que es un experto en mentir, cada vez que le preguntan dice que para la época él no estaba activo en el M-19, que eso habría que preguntarle a Pizarro, que había que preguntarle a Iván Marino Ospina, que había que preguntarle a Jaime Bate Mancayón, que había que preguntarle a Carlos Toledo Plata, a Elmer Marín, etcétera. Pero ¿cuál es el problema? Que todos están muertos. Entonces es muy fácil quitarse el bozal, así como lo hace con la responsabilidad que él tuvo en la planeación del ataque terrorista contra el Palacio de Justicia. El señor Navarro se ha lavado las manos. Y Petro, que era un bandido de tercer nivel ahí en las FARC, en el M-19, dice que él para esa época hasta ahora estaba ingresando al grupo, que él era de una célula muy pequeña en Zipaquirá, y se salen por las ramas. Pero lo cierto es que al señor José Raquel Mercado, los comunistas armados y desarmados le habían colocado la lápida al cuello desde hacía rato y estaban buscando la forma de eliminarlo, y apareció el M-19 integrado por comunistas que pertenecieron antes a las FARC, quienes en cabeza de Jaime Bate Moncayón decidieron secuestrarlo y asesinarlo mediante un evento publicitario repugnante que hoy lo reconstruiremos con hechos, con documentos y no con suposiciones. Adelante, mi coronel. Coronel González, ¿me escucha? Sí, mi coronel. Tenebrosa Adelante. confrontación entre los sindicatos por asuntos políticos. Desde la aparición de varias cuadrillas del grupo narcoterrorista M-19 en Bogotá, con el publicitado robo de la Espada del Libertador, este grupo narcoterrorista perpetró innumerables actos criminales contra el pueblo y la institucionalidad colombiana. En ese escenario urbano, los fascinerosos del M-19 organizaron durante la primera parte de la década de 1970 un autodenominado Frente Criminal Político y Militar. Por ese motivo, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta con un video el sufrimiento de las víctimas. En el programa institucional La Memoria Histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, recordando el drama de la agresión narcoterrorista del comunismo armado
contra el pueblo colombiano y en general contra toda la nación, en este caso específico el área urbana de la capital de la República, por ser de gran importancia geoestratégica para el proyecto principal del Partido Comunista de la toma del poder. Por lo cual, mi coronel, por favor nos presenta ese claro testimonio. Hoy es martes 14 de marzo del 2023. Nuestra emisión 294 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia abordará un hito de la violencia comunista del M-19 contra los colombianos en plena capital de la República. ¿Cuál es la importancia geoestratégica de Bogotá para el desarrollo del plan estratégico del grupo narcoterrorista M-19 durante sus espectaculares acciones? Bueno, mi coronel, Bogotá, por ser la capital de la República, siempre ha sido el epicentro número uno del accionar de todos los grupos criminales. Es más, se podría decir que prácticamente todos han sido grupos criminales comunistas, ¿no? Se podría decir que casi todos han sido urdidos inicialmente en Bogotá, desarrollados en organizaciones estudiantiles, sindicales y obreras, integrados por personas que han tenido mucha relación con la capital de la República y estructurados con una visión de tomarse el poder para llegar precisamente a Bogotá. Además, desde el principio, con sólidas células en Bogotá que se ramifican hacia el resto del país y viceversa, desde el resto del país confluyen hacia la capital. Por lo tanto, los barrios populares han sido foco del trabajo organizativo de estos grupos criminales y también las universidades. En el caso específico de las FARC de los años 60, ocurrió un fenómeno curioso, que no fueron solamente las universidades públicas, sino que universidades como la Javeriana, que es privada, terminó siendo el foco en el que la familia Pizarro León Gómez y otras personas se vincularon al movimiento terrorista armado de las FARC como miembros de la Juventud Comunista. Y luego, pues ha sido característico que en estas universidades mucho profesor de izquierda esté lavándole el cerebro a los estudiantes y asumiendo posiciones favorables al terrorismo comunista. En las organizaciones sindicales, como todas tienen su sede principal en Bogotá, siempre las guerrillas comunistas y el Partido Comunista ha buscado infiltrarlas. La sede principal del Partido Comunista, que es la génesis
las guerrillas está en Bogotá. La sede de la Juventud Comunista está en Bogotá. Y los grandes eventos que se programan del Partido Comunista y de las organizaciones gremiales infiltradas por ellos para reclutar a jóvenes para las guerrillas, siempre se estructuran desde Bogotá. Algunas convenciones, algunas conferencias nacionales de obreros, de sindicalistas, de organizaciones, se realizan fuera de la ciudad, de la costa atlántica o en el valle, pero siempre el epicentro génesis de todos estos actividades de la izquierda legal e ilegal relacionada con el comunismo armado siempre parten desde Bogotá. Entonces sería la importancia geoestratégica de Bogotá para el proyecto del M-19, que no es la excepción. Y dentro de las universidades privadas, las facultades de la Universidad Javeriana han tenido su gran influencia, que no nos han contado todavía. Hoy es martes 14 de marzo del 2023. Nuestra emisión 294 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica, aún no contada del conflicto armado en Colombia, abordará un hito de la violencia comunista del M-19 contra los colombianos en plena capital de la República. ¿Cuál es la importancia geoestratégica para Bogotá del desarrollo del grupo narcoterrorista durante sus espectaculares acciones? Igual, mi coronel, el M-19 comenzó en Bogotá con el robo a la espada de Simón Bolívar. Tenía ya células que este sujeto, Jaime Bate Mancayón, había organizado en la Universidad Nacional, en la Distrital y en la Pedagógica, desde cuando era terrorista de las FARC. Él inició su carrera criminal vinculado a las FARC, ya que la hermana mayor de él era la esposa del muy distinguido concejal comunista y miembro de la Juventud Comunista desde esa época, Carlos Romero, que posteriormente se separó de ella y terminó conviviendo con Clara López, que fue alcaldesa de Bogotá y que luego en este actual gobierno está como senadora de la República. Este sujeto, Jaime Bate Mancayón, reclutó a muchísimas personas en el proceso que mantuvo de acercamiento con los delincuentes urbanos de las FARC, pero luego tuvo una discusión fuerte con Jacobo Arenas, que era su mentor, entre otras cosas, era el que más lo apreciaba por la inteligencia que tenía y por la habilidad dialéctica y por la chispa caribeña que le ponía a todas las actividades, pero chocaron cuando Jaime Bateman le propuso a Jacobo Arenas que había que salir del monte y venirse a las ciudades a destruir todo y a causar terror y a generar zozobra, porque al fin sí se iban a tomar el poder en la ciudad y no en el monte. Y eso generó una fuerte contradicción interna entre la línea de pensamiento que manejaba Jacobo Arenas, que era la de los guerrilleros comunistas campesinos formados en las organizaciones sindicales agrícolas de Juan de la Cruz Varela y de Gilberto Vieira en la Escuela Agraria de Biotá en Sumapaz, y la posición de los viejos dinosaurios del Partido Comunista era que la guerra tenía que hacerse del campo hacia la ciudad, y Jaime Bate Mancayón, en palabras de Jacobo Arenas, decía que eso era un extremo izquierdismo infantil y que era querer coger el cielo con las manos de un día para otro. Entonces, por eso Bogotá para el M-19 fue fundamental, porque el cerebro de toda esa organización fue Jaime Bate Mancayón, que, como lo decíamos ayer, además tenía, por haber sido estudiante universitario, tenía contactos con diversas facultades en la universidad y con personas de diversos sectores: antropología, sociología, lingüística o lenguas modernas, en la Facultad de Derecho, en todas las facultades de ciencias sociales. Encontró el camino abonado, ya que en las facultades de ciencias exactas es más difícil, porque los estudiantes son mucho más metodológicos y más centrados en lo específico de su carrera y más alejados de la disquisición política. En cambio, allí en estas, donde se habla siempre permanentemente de fenómenos históricos, sociales y políticos,
hay mayor facilidad para reclutar jóvenes y ese fue el trabajo de Bateman. Y cuando ya que fueron profesionales, muchos de ellos trabajaban en teatro, escribían, estaban vinculados con la televisión, con los medios de comunicación, con entidades sociales, con ONGs, con el mismo Estado en el nivel nacional o departamental o municipal, distrital, aquí en Bogotá, y se convirtieron en las casas de contacto, los cómplices, y terminaron haciendo parte de extensas redes urbanas muy bien estructuradas por Jaime Bateman Cayón. Entonces, por eso es que Bogotá es importante para el M-19. Coronel, ¿quiénes son los autores intelectuales y materiales del secuestro, tortura y asesinato del dirigente obrero sindical José Raquel Mercado, perpetrado por el M-19 en el año de 1976? Los dos que vemos en la foto. El uno, el que está a la derecha, es un terrorista santanderiano, médico muy distinguido en la ciudad de Bucaramanga, pero de ideas izquierdistas. Y él desde su juventud militó en la línea promarxista del Partido Liberal creada de manera oportunista y calculada por Alfonso López Miquelsen. La diferencia entre López Miquelsen y Toledo Plata era que Toledo Plata sí creía en su línea comunista y creía que estaba en el camino para él correcto de llegar al poder. El señor López Miquelsen lo que creía era en el oportunismo de buscar los votos de todos los comunistas y hacer una simbiosis entre liberales de izquierda y comunistas para quitarle el poder a la que él llamaba la oligarquía, siendo un oligarca, y romper el Frente Nacional con un argumento baladí de que el Frente Nacional solo favorecía a las castas tradicionales, como si él no fuera parte de esas castas. Esa era la doble moral del señor Alfonso López. En cambio, este sujeto, Toledo Plata y otros delincuentes que se integraron al M-19 como exintegrantes de la NAPO, estaban absolutamente convencidos de que el fraude que le habían hecho al señor Gustavo Rojas Pinilla en la elección del 70 era una orquestación de Carlos Lleras Restrepo y de el Tigrillo Noriega, que era el contralor, y de las direcciones nacionales liberal y conservadora, que aduciendo que si no ganaba el Partido Conservador esas elecciones, se rompía el pacto del Frente Nacional y el país regresaba a la violencia que había terminado apenas 6 años antes con el Plan Lazo. Entonces, este Toledo es uno de los autores intelectuales del secuestro y asesinato de José Raquel Mercado. Y el otro era Jaime Bateman Cayón, que como ya dijimos, militante comunista desde los años 50, ferviente activista político en la capital de la República, responsable de muchos actos terroristas, entre otros, cuando estaba en Marquetalia la operación del ejército contra las FARC en pleno furor, este delincuente fue el encargado de colocarle petardos a muchas sedes bancarias, a muchas instituciones en Bogotá, de hacer atentados contra la Policía Nacional y de reclutar voluntarios para que se fueran al monte a combatir en nombre de las FARC. Y él era el encargado de distribuir la propaganda y de organizar lo que llamaban las brigadas de pintas, que no es otra cosa que jóvenes que salían por las noches con aerosoles o con pintura a escribir grafitis en distintos puntos de la ciudad, invitando a apoyar la revolución cubana, a integrarse a las guerrillas, a destruir el país y a hacer parte de la violencia terrorista. Entonces, este sujeto era uno de los dirigentes de la Juventud Comunista en los años 60, cuando el Partido Comunista le puso la lápida por anticipado a José Raquel Mercado, señalándolo de vendepatrias, vendeobrero, de traidor de clase. Entonces, al llegar el momento de asesinarlo, ajusticiarlo, como dicen ellos en sus términos bandoleriles, pues se encontraron los dos delincuentes, Toledo Plata y Bateman, al mando del M-19, y ambos tenían razones, cada uno desde su óptica, para
ordenar secuestrar al señor José Raquel Mercado y asesinarlo. Toledo Plata porque consideraba que era un acto de justicia revolucionaria con un traidor de la clase obrera, y así lo expresaba, y Bate Mancayón porque tenía la formación comunista desde su temprana edad, metida en los tuétanos, y estaba convencido que había que eliminarlo porque el Partido Comunista había determinado eso desde los años 60, que había que sacarlo del juego, y ahora que él tenía el poder en una nueva agrupación criminal, podría eliminarlo y ganarse toda la línea de los obreros de Colombia a su favor para impulsar una revolución. Como vemos, este es un crimen atroz, pensado durante 15 años más o menos y por fin ejecutado por un par de delincuentes que desafortunadamente los pintan en los libros de historia como dos grandes revolucionarios convencidos de causas obreras y sociales, y en realidad fueron un par de asesinos que tenían una mentalidad completamente retrógrada y que no admitían que dentro del seno de la izquierda desarmada hubiera pensamientos diferentes al de los comunistas tradicionales. Entonces, afortunadamente se encontraron los dos, Toledo como ideólogo y Batman como gatillero. ¿Qué relación podría tener un escrito publicado por el semanario Voz de 1962 con el secuestro, tortura y asesinato del dirigente obrero sindical José Raquel Mercado, perpetrado por terroristas del M-19 el 19 de abril de 76? Mire, mi coronel, usted lo dice con fechas exactas. En febrero del 76, las FARC, corrijo, el M-19 secuestra y tiene 64 días en cautiverio al señor José Raquel Mercado. Pero si miramos la foto que está en pantalla, este periódico fue publicado el 9 de mayo de 1962 y el Partido Comunista lo publica ya, eso es el periódico completo, uno lo encuentra en la red buscando los documentos del partido con su pasquín Voz de la Democracia, que en ese tiempo lo llamaban, o mejor, que ahora se llama Semanario Voz, en ese tiempo lo llamaban Voz de la Democracia, es el mismo pasquín. Y ese pasquín históricamente se ha convertido en un documento de alegoría al terrorismo comunista, de endilgamiento al Estado de toda la violencia y de lavarle la imagen a los delincuentes comunistas y a otros. Entonces, aquí queda patético, si se podría entrar a profundizar el tema, que el Partido Comunista como tal le había puesto la lápida en el cuello a José Raquel Mercado de hacía rato. En ese momento hubo una convención de obreros de la CTC, que repito, no era la Confederación Comunista, sino era la democrática, la liberal, la abierta, en la que se podían militar todos los obreros que quisieran. Se realizó en Barranquilla y participaron sindicalistas de Avianca, sindicalistas de algunos bancos y, bueno, los que estaban afiliados a la CTC, porque cada sindicalista tenía, y es lógico en una democracia, el derecho de afiliarse a la central que quisiera. Entonces los que no eran comunistas se afiliaban a la central de trabajadores de Colombia que dirigía el señor José Raquel Mercado. Entonces, cuando ocurre este evento, este pasquín, el semanario Voz, se le va con toda la artillería en contra a Raquel Mercado y lo pinta que está recibiendo dinero de la CIA, lo cual es muy grave, porque es una acusación gravísima. Eso no es simplemente de propaganda comunista, sino es muy grave porque si el periódico comunista lo señala como que está recibiendo dinero de la CIA, pues dicho de otra manera quiere decir que es espía del gobierno de Estados Unidos en contra de los guerrilleros comunistas. Y estamos hablando de que paralelamente estaba ocurriendo la construcción de las republiquetas independientes de Marquetalia, Río Chiquito, El Pato, etcétera, y que para esa época se estaban cometiendo las acciones violentas de estos grupos en distintas partes del país. O sea, que quien fuera identificado como agente del Estado, como agente de la inteligencia de Estados Unidos,
contra esos grupos, pues naturalmente quería decir que se convertía en objetivo militar de esos bandidos. Por eso resaltamos que para la época el señor Bateman era el que llevaba este pasquín, este periódico a los claustros universitarios y hacía una especie de talleres y de seminarios y de conversatorios, de simposios para analizar o compartir o discurrir con los estudiantes acerca de ese tema, y a la vez era el que en paralelo se iba entregando propaganda elaborada por Jacobo Arenas y publicada aquí en Bogotá en imprentas clandestinas, invitando a los jóvenes a unirse a la revolución comunista armada. Y una vez los reclutaban, los integraban a las guerrillas en el campo. Entonces, esta acusación no es barata, y sin embargo el pasquín comunista lo publica aquí, dando a entender que el señor era agente de la CIA y que para el Congreso de Barranquilla había recibido dineros, y dan hasta cifras, que se las había suministrado la CIA y que se las había suministrado la dirigencia económica, los gremios económicos del país. Y a lo largo del ejercicio describen cómo fue el evento, señalan nombres propios de personas que estuvieron allá, y dicen finalmente quienes integraban la delegación, y dan hasta la dirección de algunas organizaciones sindicales. O sea, así como ellos dicen, comunistas que son víctimas y que los ponen en la picota pública cuando les destapan cosas, pues aquí habría todo el derecho para que la familia del señor José Raquel Mercado, cuyo caso ya está en la JEP, también extienda este caso a la responsabilidad del Partido Comunista, porque esta es una prueba muy contundente. Esta es una prueba en la que se da a entender que desde 14 años antes del asesinato del señor, ya los comunistas le han puesto la lápida en el cuello, señalándolo de ser un agente de la CIA, lo cual es demasiado grave en ese mundillo del delito armado comunista. Entonces, mi coronel, sintetizo en su explicación que en el año 62 el sindicalismo comunista, enfrentado con el sindicalismo democrático y a través del periódico Voz de la Democracia, le declaró la muerte al señor José Raquel Mercado. Y para el año 76 se le apareció el M-19 que le cumpliría esa condena. Exactamente, Muy bien. esa es la conclusión que saca cualquier lego en la materia, viendo los hechos como ocurrieron. Correcto. ¿Cómo describió el periódico los inhumanos hechos relacionados con el secuestro, tortura y asesinato del dirigente obrero José Raquel Mercado, perpetrado por el M-19 en el 76? Pues bueno, el M-19 lleva 40 años silenciando lo que ocurrió, pero creo que miremos primero quién era José Raquel Mercado. Este señor era un sindicalista costeño, nacido en Cartagena, que inició a trabajar muy joven como estibador en los puertos. Y era una persona que tenía liderazgo natural, era muy inteligente, pero no le gustaba la violencia. Reclamaba con ahínco los derechos de los trabajadores, reclamaba con ahínco igualdades sociales. Y como era una época en la que los comunistas tenían tanto afán de apropiarse del control de todas las organizaciones sociales que reclamaran derechos y se infiltraban en las diferentes formas de expresión cultural, social, económica y política, y tenían dentro de su plan estratégico infiltrar todos los sindicatos de los bancos, no solamente para parar la banca, sino para tener la información exacta de quién tenía recursos para que las cuadrillas armadas le cayeran a secuestrarlo. Eso no es nuevo y lo han hecho los comunistas armados muchas veces. Entonces, no hay mucha información en las redes sociales, pero sin embargo, un blog que se llama Renovación Magisterial lo describió de la siguiente manera. José Raquel Mercado fue un gran líder de la CTC, una persona de buena oratoria, muy seguro de sus convicciones, que defendía con mucho ahínco los derechos de los trabajadores.
venía del sindicalismo portuario de Cartagena y llevaba 16 años como presidente de la CTC. O sea, miren ustedes, lo matan en el 76 y llevaba 16 años, quiere decir que inició en el 60, cuando estaba en ebullición el crecimiento del MOVEC y todos esos, y la JUCO y los movimientos de izquierda que apoyaban las guerrillas. Ocurre eso. Y en el 62 ya le pusieron la lápida en el cuello, o sea, apenas con 2 años de militancia como dirigente de la CTC ya lo tenían en la mira para sacarlo del juego. Y luego dice cuando lo secuestraron y lo asesinaron, o sea, cuando llevaba 16 años. Además le hicieron muy mala prensa. Sus captores hablaron de que lo mataron por traidor, pero resulta que nunca nadie dijo en qué consistía la traición. Tal vez le cobrarían el no haber apoyado el paro nacional del 63. Y ya desde el 62 lo tenían en la mira, entonces uno va sumando hechos y dice, aquí hay algo que podría demostrarse por parte de los abogados como un plan premeditado. Salían unos grafitis en las paredes que decían, sí, que muera José Raquel Mercado. Parece que una persona durante una noche hizo todas esas pintas en las paredes de Bogotá. Pues obvio que fue Jaime Batman Cayón, que era el experto en eso. Hay una última carta de él estando en cautiverio del M-19, que el M-19 se la dejó escribir. En esa carta acusa un poco al comité ejecutivo de la CTC por no hacer un trabajo fuerte para encontrarlo y rescatarlo con vida, para exigirle acciones al gobierno de Alfonso López. También acusa a Tulio Cuevas, presidente de la Unión de Trabajadores de Colombia, de haberle hecho una mala jugada que consistió en que se dio cuenta de que había un plan de la guerrilla para atentar contra las cabezas del movimiento sindical, pero no lo socializó con la CTC y manejó el tema en solitario y buscó su propia seguridad. José Raquel Mercado no sabía nada de eso y por eso fue blanco fácil. Y esto lo publican en un blog de obreros. Gravísimo, son acusaciones preocupantes y dan la pauta de que este crimen tuvo total matiz ideológico de izquierda y que por eso el M-19 lleva ya 45, 47 años evadiendo la responsabilidad. Y como les decía al principio, el señor Navarro diciendo que él no había entrado y que los que lo hicieron ya están muertos y que no hay forma de saber qué fue lo que pasó. Coronel, ¿cómo fue la descripción del secuestro, tortura y asesinato de José Raquel Mercado en abril de 76, elaborado por el portal estadounidense Pacifista? Bueno, este portal, como lo dijimos ya hace un rato, publicó un titular o un documento, una crónica larga. Aquí apenas extractamos una parte en la cual dice, esto lo publicaron en el 2016, hace 7 años, o sea que ya llevaría 47, que en ese momento lleva 40 años el M-19 guardando silencio. Y lo describe que el M-19 nació de una derivación radical de la ANAPO que se había infiltrado, porque eso también lo vimos cuando estudiamos aquí en el proceso de nacimiento del M-19, que es que la ANAPO no toda era popular desarmada, ¿no? En la ANAPO se han infiltrado y ese era el gran dolor de cabeza que tenía el general Rojas Pinilla y fue lo que le costó que le hubieran hecho fraude en las elecciones. Realmente ese fue el punto, que había personas del comunismo armado que estaban ahí y que eran muy activistas, eran muy visibles. Por ejemplo, Andrés Almarales, que ya tenía nexos con las FARC, Januario Valero, que después fue capturado en Santa Marta, estando haciendo campaña con la ANAPO, y otros. Entonces, había ese problema y como hubo un evidente fraude en las elecciones, ese sector radical de la ANAPO se fue para el monte y creó la Alianza M-19, el movimiento M-19, mejor en ese momento. Y pasaron varios años, hicieron varias acciones espectaculares, entre ellas la inicial, que fue el robo de la espada del Libertador, y en el 76 decidieron secuestrar y asesinar al señor Raquel Mercado. Insistimos, no fue un hecho coyuntural, era algo pensado y calculado, creyendo que secuestrando al señor Mercado, todos los sindicalistas por fuerza, por temor, se iban a pasar al lado comunista e iban a apoyar en un solo bloque al M-19, que sí había hecho, entre comillas, justicia con un traidor de clase obrera y con un
vendepatrias y con un esbirro de los Estados Unidos y todo ese lenguaje agresivo y calumniador que utilizan para señalar a quien no esté con ellos. Y luego describe que en 2 meses antes de cometer el crimen, unos terroristas que se hacían denominar Comando Simón Bolívar, que lo dirigía personalmente Bateman, y otro que le decían Camilo Torres, que lo dirigía entre otros el papá del alcalde de Cali, el actual alcalde de Cali, secuestraron al señor Mercado y lo llevaron a lo que ellos llamaban una cárcel del pueblo. Ya vimos también cuando lo del robo de las armas, cómo era que financiaban esas cárceles del pueblo, en especial con el dinero que le robaron a la familia de un secuestrado, un alto directivo de la empresa Sears. Ese fue el primer fondo grande que tuvieron, pero ya pues hacían sus bazares y recogían dinero y también extorsionaban. Con eso tenían con qué financiarse y con qué viajar y cometer otros delitos en el país. Y luego, durante el tiempo que lo tuvieron secuestrado, pues aquí describe que le hicieron lo que ellos llamaron un juicio popular, y era que invitaban a la gente que en teatros, calles, estadios, aeropuertos, cartas a los medios de comunicación, a, la, a las entidades obreras, etcétera, que la gente manifestara sí o no. Sí era para asesinarlo y no para perdonarle la vida, pero ese perdón de la vida tenía unos condicionamientos que el Estado tenía que reconocer una responsabilidad en unas acciones, que tenía que reintegrar a todos los personas que eran funcionarios públicos que han sido eh, retirados de los cargos por distintas razones en determinado periodo anterior a esa época, y que el Estado tenía que financiar que en todos los medios de comunicación masivos se publicara la crónica de por qué el M-19 lo ha secuestrado. Así de grave fue eso. Entonces, el Estado no se plegó a eso y decidieron asesinarlo en cautiverio y arrojar su cadáver en público. Luego describen más cosas de que eh, dicen que durante el gobierno de Valencia, o sea, en los años 60, por la misma época en que los comunistas le pusieron la lápida al cuello, Mercado participó en una negociación que hizo el gobierno conservador del presidente Valencia de algunas reformas al Código del Trabajo, y así quedaron. Entonces inmediatamente lo matricularon, que él era un agente de inteligencia de Estados Unidos y que como gracias a su habilidad oratoria y a su inteligencia para defender a los intereses de los obreros, y fue elegido como miembro de la junta directiva o del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces más lo pusieron en la mira, y con esa irracionalidad que manejan los comunistas contra quien no está con ellos, de una vez lo matricularon, fue como agente de inteligencia de la CIA, y por eso lo asesinaron. Pero pues aquí resalta el portal que ni el M-19 era juez, ni tenía autoridad para juzgar la presunta conducta del señor Mercado, ni tampoco existía la pena de muerte ni en Colombia, y mucho menos un grupo terrorista tendría por qué aplicarla. Entonces luego al final dice, eso, la declaración de Navarro, que es cínica y que demuestra que este personaje también hace parte de todos los entramados de mentiras con que el M-19 ha manejado su historia. Y dice Navarro, los temas que se tratan ahora relacionados con las víctimas y con la verdad son algo que nunca había tenido en espacios en los procesos de paz en Colombia, ni en la paz nuestra, o sea, la del M-19, ni en la del Frente Nacional, ni en la del EPL. Esos crímenes se concebían como algo que había pasado en el conflicto y que debía dejarse atrás. O sea, la misma teoría con la que el señor Petro escurre el bulto de los crímenes que cometió y de no haber pagado suficiente cárcel, y de la extraña desaparición que hubo de su expediente, y por esa razón pudo ser presidente, porque si el expediente apareciera, inmediatamente tocaba anular esa elección de ese delincuente, porque él nunca fue amnistiado ni fue indultado, lo cual significa que su proceso sigue vigente, pero se desapareció, no aparece en los cuadernos, parte de los cuadernos, algo rarísimo. Y ni siquiera el de la gente de derechos humanos. Y concluye Navarro con el cuento de que era un momento distinto de la historia,
O sea, los crímenes que cometieron el M-19 eran buenos, no eran malos según el señor Navarro. Esa es la manera como ese portal, que es de izquierda, que no es derechista y que si uno lo revisa es más la apología que hace al terrorismo comunista que la crítica que le hace a los diferentes grupos criminales que han militado en la izquierda armada, describe cómo fue que fue secuestrado y asesinado el señor José Raquel Mercado, pero sobre todo, estamos hablando de 2016 y a la fecha serían 47 años, dice y puntualiza y reinsiste que el M-19 se ha hecho el de la vista gorda con este crimen que tiene una clara connotación de delito de lesa humanidad, y en ese caso los delincuentes del M-19 que están vivos y que tuvieron que ver con eso no tendrían ningún perdón judicial y deberían estar en una cárcel cumpliendo una condena por un juez de la República por ese crimen. Entonces, la teoría de Antonio Navarro es que esos crímenes son hechos naturales de la confrontación y deben olvidarse porque no son crímenes. Porque son buenos, sí. Correcto. Y coronel, ¿cuáles son los detalles de la parodia llamada Juicio Revolucionario del M-19 a José Raquel Mercado, publicada por la revista Mayorías, que reúne y publicita el pensamiento de organizaciones obreras de varios países? Pues este folleto, o este es un folleto, es un documento, una especie de revista, apareció poco después del asesinato de Mercado, con documentos que el M-19 hacía públicos, como este pasquín que alcanzamos a ver aquí, la carátula, la portada, con fotos que ilustraban las acciones obreras, pancartas y todo lo de la época, y con fotos de personas de la época. Y en uno de sus apartes, o uno de sus artículos, lo tituló así: El juicio popular a Mercado. Y primero describe algunas acciones de las relaciones entre ellos, lo cual es propio de la actividad sindical, ¿no? Pero luego una parte interior de ese mismo artículo, de ese capítulo, describe lo que el M-19 publicó y envió clandestinamente a diferentes organizaciones de izquierda, contando cómo ha sido. Y comienzan por describirlo, que el tipo era un traidor, un vendiobrero. Inclusive mencionan a una revista alternativa de la cual hablaremos enseguida, que era dirigida por García Márquez, y critican a la CTC por no tener una línea comunista, señalan como responsable de la división de la lucha obrera, como un grupo que traiciona los intereses de clase de los obreros, que está a favor de los capitalistas, y todo ese lenguaje que ya les conocemos. Y luego comienza, a partir de 1960, aquí se ve un poco borroso, a mes por mes, a hacer como un recuento de actividades de inteligencia de la izquierda contra la actividad sindical del señor Mercado. Y lo va ubicando qué hizo en X sindicato, qué dijo en tal congreso, qué convocatorias hizo, qué planteamientos desarrolló. Y así sigue: 60, 61, 62, y sigue avanzando: 70, 71, 72, 73, 74, 75. O sea, como quien dice, le llevaban una hoja de vida de todas las actividades, mencionan a todos los sindicatos con que se relacionó, los eventos que relacionó, qué actividades hizo, pero el fondo de cada hecho, es decir, que estaba con la inteligencia de Estados Unidos, que estaba con la clase dirigente colombiana, y que estaban traicionando supuestamente a los obreros, verdaderos obreros comunistas. Entonces, invitan a todos los obreros con este pasquín, diciendo: amplíe los 3 cargos que le hacían, ¿no? El de traición a la patria, el de traición al movimiento obrero, el de ser lacayo de la CIA y estar con los industriales, con los empresarios, y no con los obreros. Entonces eran 3 cargos, entre comillas, revolucionarios, con el cual había cometido, según ellos, según la, entre comillas, justicia revolucionaria, cierro comillas,
del M-19 había cometido delitos contra el pueblo. Entonces el mismo M-19 decía en estos pasquines y estos mensajes y especie de hoja de vida que le llevaban, que usted, o sea, refiriendo a los obreros, ha sufrido esos delitos por parte del señor Mercado. Recuérdelos, complete las pruebas y publíquelas. ¿Qué estaban diciendo con eso? El siguiente paso ya sabemos cuál era. Y hasta publican aquí un facsímil de algo, de un movimiento bancario que hubo en el Banco Popular, que naturalmente ese documento lo consiguieron por medio de un sindicalista de izquierda que estaba infiltrado en el Banco Popular y donde hablaba de algún movimiento bancario en que comprometería al señor Mercado. Y con esos argumentos ordenaron fusilarlo y lo asesinaron a sangre fría y luego tiraron su cadáver en una calle de Bogotá, cerquita al Parque El Salitre, en una fría mañana de abril de 1976, exactamente el día 19 de abril, cuando se celebraban o se cumplían 6 años del fraude a las elecciones del general Rojas Pinilla. Mi coronel, ¿cuáles fueron los mecanismos de presión psicológica terrorista empleados por el M-19 para justificarse con antelación de su atroz asesinato del sindicalista José Raquel Mercado? Pues ya los hemos visto y aquí ya los hemos hablado, los hemos narrado en el ejercicio y aquí lo que hacemos es reconstruirlos y presentarlos con pruebas, con fotos. El uno es que en febrero 15 del 76, ustedes ven el pasquín número 13 del M-19, titulado, como lo llamaban ellos siempre, Con el pueblo y con las armas al poder M-19, publicaron en primera página, detenido y puesto en prisión. Oigan eso, es que detenido y puesto en prisión, no. Secuestrado o llevado a cautiverio, es la explicación. José Raquel Mercado. Y luego el título en el centro, llamado a juicio popular. O sea, ya estaba predeterminado que lo iban a asesinar. Y si miramos o volvemos a los documentos anteriores, ya tenía la lápida en el cuello el señor. Y luego describe que el día tal, tal, tal fue secuestrado por los comandos tal, y de una vez anuncian los tres aspectos que hemos mencionado, ¿no? Traición a la patria, traición a la clase obrera y enemigo del pueblo por ser supuestamente agente de la CIA. Y ahí es cuando convocan por medio de este pasquín a que todas las organizaciones populares, gremiales, sociales, culturales, estudiantiles, de izquierda, de oposición, afines al movimiento terrorista, se manifiesten, como ya lo hemos dicho, por los medios de comunicación, en las paredes escribiendo grafitis, enviando cartas a las emisoras. Entonces, eso es un montaje, porque la gente primero no va a hacer eso. Eso, nadie se dedica a hacer esa cosa si no está integrado al M-19, hace parte del plan. Pero igual que en las bodegas de Petro, igual la misma estrategia, ponen a 10, 20 personas a que se encarguen de repetir eso y enviarlo, y por la noche a pintar las paredes aquí en Bogotá, sí culpable, a escribir en cuanto billete les llegaba a la mano, sí culpable. Entonces los billetes circulan y pasan de mano en mano y van generando una sensación de que es toda una masa la que está interesada en que hay que asesinar al señor José Raquel Mercado. Entonces ellos lo asesinan y dicen, es que fue un clamor popular. Es un montaje de propaganda muy propio de las dictaduras comunistas y propio de los autócratas. Eso utilizan mucho los autócratas, de montar pruebas, inventar que tienen un apoyo popular grande para hacer creer que fue un clamor, que fue un reclamo, que fue una instrucción de decisión colectiva, cuando en realidad son 3 o 4 bandidos los que toman la decisión y manejan los mecanismos de propaganda. Adelante, coronel. Coronel, ¿cómo se resume la carta que envió desde el lugar del secuestro José Raquel Mercado al entonces presidente Alfonso López pidiendo que intercediera por su libertad? Bueno, esta carta por alguna razón se filtró después y alguien tuvo el tino de guardarla y afortunadamente la recuperamos aquí. Es una carta auténtica de puño y letra del señor José Raquel Mercado, en la cual, miren ustedes,
se la hacen escribir con fecha 19 de abril. Probablemente la carta la pudo haber escrito mucho antes, pero lo que no sabía era que ese día lo iban a asesinar, o él presumía que lo iban a asesinar, pero no que era el 19 de abril, pero la colocan con esa misma fecha, con el fin de que aparezca que él hasta el último día esperó la acción del gobierno y dirigida a Alfonso López. Como López era el presidente de la República y había sido, como lo mencionamos al principio, el politiquero oportunista que había unido a liberales y comunistas en la década de los 60 con el fin de supuestamente destornar a la oligarquía. Entonces, Raquel Mercado, tal vez presionado también, le escribe ahí que cómo así que él, que es una persona de vieja militancia liberal, no ha recibido el apoyo del gobierno, que si hubiera sido alguna otra persona de otra afiliación y digamos de lo que ellos llamaban la burguesía o la burocracia, la plutocracia, los dueños del poder, López sí se hubiera movido a sacarlo. Y por el otro lado parece como una presión de una vez enrostrándole al señor Tulio Cuevas, que era el presidente de otro sindicato, que cómo así que él se enteró que la guerrilla lo iba a secuestrar o iba a tomar alguna acción contra ellos. Y el señor Cuevas, en presencia de Raquel Mercado, llamó al director del DAS, que era el general Matallana, y le pidió que necesitaba hablar con él para comentarle un asunto de orden público muy especial, pero en ningún momento le contó a Mercado que era que él sabía que se estaba corriendo ese riesgo, y entonces que él sí se protegió y a Mercado lo dejó a expensas de eso. Y luego pues viene y reclama que hay una falta de solidaridad de las organizaciones sindicales, que el gobierno nacional no ha cumplido con proteger la vida de los ciudadanos. Y más o menos en esos términos termina la carta, pero el conjunto o el contexto es que se le coloca, que diga que está en la cárcel del pueblo, eso es muy importante para el M-19, porque los está legitimando como una autoridad paralela, y que sea el 19 de abril del 76, el día exacto en que lo iban a asesinar o que iban a tirar el cadáver, no se sabe exactamente a qué hora lo asesinaron, y que lo iban a publicar como un hecho de una justicia popular contra la oligarquía y sus miembros incrustados en las organizaciones, entre comillas, populares. Como ven, esto tiene una carga ideológica muy grande y es un crimen que fue planeado y que tiene mucha profundidad, y que tanto la academia como quienes reconstruyen la verdad de lo que ha ocurrido en Colombia se han hecho los griegos, han mirado para otro lado y no han contado las cosas como son, pero aquí están las pruebas y demuestran qué fue lo que ocurrió. ¿Cuáles fueron las inválidas disculpas del M-19 para condenar a muerte a José Raquel Mercado y cuáles las exigencias que hacían para no asesinarlo? Bueno, entonces hablamos que en febrero de una vez publicaron el pasquín ese, o sea, lo tenían todo montado ya, en el que indicaban que la gente tenía que escribir sí o no, y se dedicaron durante 2 meses a pintar paredes, como vemos aquí otra que decía, Mercado si es culpable, ¿sí? Y con base en eso y lo que escribieron en los billetes, de que si pues que un billete de a peso en ese tiempo circulaba porque era el billete de todo, ¿no? Con un peso se compraba un almuerzo en un restaurante popular, con un peso alguien invitaba a otro a tomarse un fresco, con un peso se pagaba la subida al transporte público, y era un billete azul muy reconocido, el billete de peso era muy identificado, era como fue en su momento el billete de dólar en Estados Unidos. Entonces, de $1. Entonces, vemos que esto es una premeditación y algo ya estructurado para asesinar. Primero lo secuestran y dicen que invitan a todo el mundo a que vote. Dejan pasar 2 meses y están en la propaganda permanente, paredes, propaganda en los medios, llamadas a la radio, que lo hacían. Estaba en un programa de música popular, de esos que la gente llama y pide canciones. Y llamaban y decían, ¿qué canción quiere que lo complazcamos? No, no, yo no necesito que pongan canción. Llamo únicamente para decir que el señor Mercado es culpable y le deben aplicar la justicia revolucionaria. Y pum, colgaban. Y eso lo hacían desde teléfonos públicos
que eran muy comunes en la época, el teléfono de 10 centavos, la monedita de 10 centavos, con la que hacían la llamada pública en cualquier parte del país. Entonces, publicaron el segundo pasquín y este ya es en abril y es el número 14. El anterior fue el 13, fue en febrero. En el de abril dicen otra vez con su logo y las cosas y ya de una vez veredicto popular condenado a muerte. O sea, esto es gravísimo. Y el M-19 con este solo hecho jamás podría haber sido indultado ni amnistiado porque fue un crimen de lesa humanidad que además lo publicaron y se ufanaron de hacerlo. Y dicen de una vez, dan a entender, la única forma de conmutar la pena es que el Estado cumpla con estos tres aspectos, que reintegre a todos los trabajadores despedidos durante determinado tiempo, que establezca una estabilidad laboral para los actuales obreros, empleados, y que haga una reproducción financiada por el Estado de este pasquín que ellos lo llamaban el periódico en toda la gran prensa, o sea, en todos los medios de comunicación, el Estado tenía que financiarles eso. Pues lógico, el Estado no podría comprometerse a reintegrar a todos los trabajadores despedidos, porque no era de ese gobierno, sino de varios. Segundo, establecer una estabilidad laboral pues, significaría una reforma total a todo el sistema laboral, que no lo podrían hacer ni ese gobierno ni nadie. Y tercero, darles el gusto de reproducirles todo eso, pues menos. Pero si ustedes comparan la carta que supuestamente sale el 19 de abril, es un montaje premeditado, es una prefabricación de pruebas, porque este pasquín lo publican el 5 de abril. O sea que si se publica el 5 de abril, quiere decir que estaba hecho ya en trabajo de imprenta, que se demoraba en ese tiempo, porque era todo manual, desde finales de marzo, y que lo han redactado. Si estaba en imprenta desde finales de marzo, pues mínimo ha tenido que ser entregado por ahí el 23, 24 de marzo a la imprenta para revisión de pruebas y todo lo que se hacía en ese tiempo. Entonces es un proceso que viene ya montado y ya dice que el mercado es culpable. Y sin embargo, seguían por otro lado moviendo el tema de que usted vote si es culpable o no y haciendo más publicidad. O sea, es todo un crimen montado de manera atroz. Y en las páginas interiores del mismo pasquín dice que el pueblo lo juzgue y que escriba sí o no y vuelve y insiste que que el pueblo juzgue al capitalismo, que juzgue a la explotación, que al imperialismo yanqui. Entonces, si el M-19 utilizaba todo ese lenguaje y posteriormente envió bandidos a Cuba que se entrenaran y sus fundadores son comunistas casi todos, entonces, ¿cuál es el cuento del señor Navarro y de Petro? Que ellos no son comunistas, si es que es la ideología del M-19. El M-19 era comunista y era un brazo armado del Partido Comunista que estaba en disensión con ellos, pero que su lenguaje y sus planteamientos eran la misma de la toma del poder con mayor razón aquí con los obreros, que es la teoría del Partido Comunista, y con un propósito siniestro de jalar a los obreros todos para la línea del M-19, porque supuestamente este sí era el grupo que estaba defendiendo sus intereses. Y esto cómo queda oculto y cómo no se menciona ni se aclara ante la opinión, es la gran pregunta. Concluimos, mi coronel, de su respuesta que la estabilidad laboral en ese tiempo se lograba era amenazando con asesinar a un personaje social, no por su idoneidad ni necesidad oficial. Mi coronel, ¿cuáles fueron los cuestionamientos descalificantes que la revista alternativa dirigida por Gabriel García Márquez le hizo al gobierno por no haber accedido a las exigencias del M-19 y motivo por el cual según esa publicación, el grupo criminal asesinó a José Raquel Mercado? Bueno, entonces, para ilustrarnos un poco, miremos estas fotos que salieron en diferentes medios. Aquí está la foto de un bandido que con la espada de Simón Bolívar en la mano, la bandera de fondo del M-19 y José Raquel Mercado sentado ahí posando para demostrar que lo tenían ellos secuestrado y anunciando que le iban a hacer el, entre comillas, juicio revolucionario. Aquí hay una manifestación en la carrera séptima de los sindicatos de la
CTC reclamando justicia por el secuestro y el asesinato del señor Mercado. Aquí vemos el sitio donde lo encontraron. Está el subteniente de la policía que fue el encargado de ir a revisar el sitio cuando le pasaron el informe de que han encontrado una bolsa con un cadáver en la glorieta donde había una estatua o un obelisco en memoria al soldado desconocido, ahí cerca del Parque El Salitre. Y aquí vemos pues el cadáver en la sede de la CTC, en Cámara Ardiente, y las personas que iban a visitarlo. Eso pues fueron fotos que circularon muchísimo en su momento y que causaron impacto porque fue un hecho que afectó la psiquis colectiva de los colombianos, muy mencionado por la crueldad con que se hizo y por la espectacularidad con que la hicieron los terroristas y esa habilidad semiótica para utilizar argumentos y manipular con propaganda gris y negra la supuesta decisión popular para asesinarlo. Y eso ocurre en abril. Y en el 1 de mayo al 10 de mayo se publicó una edición nueva de la revista Alternativa. ¿Qué era la revista Alternativa? Era una revista que la fundaron intelectuales de izquierda muy imbuidos por la Revolución de París y muy imbuidos por los cambios sociales y demasiado mamertos para hablar en términos modernos. Y ahí estaban, entre otros, Gabriel García Márquez, que era el director de la revista, y el señor Enrique Santos Calderón, hijo de los dueños del periódico El Tiempo, que lo llamaban desde esa época el guerrillero del Chicó, porque vivía en los sectores más exclusivos de Bogotá, compartía en los mejores clubes, viajaba en primera clase a Europa, viajaba a Estados Unidos, tenía visa, dólares en el bolsillo, no trabajaba en nada, pero era hijo de papi y vivía sabroso y se volvió comunista de niño rico. Entonces les dio por escribir y crear esta revista y pues obviamente la izquierda la difundía y se la ayudaba a vender muchísimo. Y titularon o subtitularon el episodio con el entierro de Mercado Lágrimas de Cocodrilo. Y lo titularon como explotar a los vivos y a los muertos. Y se viene en lance en ristre todo el escrito, en lugar de cuestionar al M-19 por el crimen atroz que cometieron. Entonces parecía como si fuera un apéndice más del Pasquín Voz Proletaria. Era la culpa la tiene el Estado, la manipulación que hicieron los sindicalistas de derecha, porque así los llamaron, a los de la CTC y la UTC, sumisas, como decían, a los intereses del capitalismo, tienen que ver con una intención internacional de infiltrar al movimiento sindical y dicen que la Organización Internacional del Trabajo fue creada por la CIA y dan el nombre propio de un agente de la CIA que era el que la había creado y que como la ANDI, que es la Asociación Nacional de Industriales, también publicó un comunicado fuerte y se manifestó en los medios de diversas maneras en contra de este atroz crimen. Entonces, que era que la derecha estaba arrojando lágrimas de cocodrilo, pero que el muerto acusaba en su carta a los demás sindicalistas, y es donde está la manipulación y lo calculado, que se nota que al señor lo tenían con una pistola en la cabeza escribiendo eso, señalando a los demás sindicalistas de derecha, no señalaba a los de izquierda. Entonces eso llama la atención. Si el tipo está escribiendo y reclama el sindicalismo, pues les va a reclamar a ambos por parejo, pero si escribe solamente a los de derecha, se nota que lo estaban obligando a escribir eso, como hacen los bandidos cuando secuestran a alguien. Y luego los llama que llegaron buitres, o sea, a los demás compañeros sindicales que no eran buitres. Y por último hacen una descripción breve de la vida sindical del señor Mercado, muy coincidente, entre otras cosas, con el mensaje que publicó el M-19 de las acciones que había hecho el señor Mercado a lo largo de su vida sindical. Entonces, sin ponerse a hilar delgadito ni sacar conclusiones, ni ser un gran jurista experto en derecho probatorio,
cualquier lego en la materia llega a la conclusión de que esa coincidencia en ese lenguaje del mensaje que envía en la revista Alternativa, lo que dijo el M19 y lo que había dicho antes el Partido Comunista, hay de alguna manera una articulación en una intención para darle la vuelta a los hechos y matizarlos como que el señor sí era responsable de estar traicionando a los demás obreros y que era de la inteligencia de Estados Unidos y de la burguesía colombiana. Grave eso, pero se nos olvida, el señor García Márquez se pasó ya a integrar las huestes de Satanás y no hubo una sola sindicación grave, ni esto se destaca como debe ocurrir. Y el señor Santos, que fue el escudero de su hermano para el pacto y la farsa de La Habana entre las FARC y el gobierno de Santos, y tampoco se le destapa esto. Como otros casos en que esa revista siempre asumió posiciones extrañísimas frente a la realidad de los hechos. La revista Alternativa era entonces la hipocresía comunista de Enrique, un burgués magnate capitalista con ideología comunista y proletaria, con ínfulas de insurgente intelectual. ¿Cuáles fueron los detalles muy publicitados tan pronto el M-19 aseguró a los medios de comunicación que acababan de dejar el cadáver de José Raquel en el sector del Salitre? Pues el periódico El Tiempo publicó esta crónica, lástima que la foto en internet esté tan borrosa, pero se alcanza a leer algunos de los párrafos del artículo largo de la crónica. Cuentan cómo fue que lo encontraron, cómo fue que se hizo la primera parte del levantamiento del cadáver, cómo tuvo rápidamente que reaccionar la fuerza pública para acordonar el sitio y evitar que los transeúntes y los curiosos llegaran, porque eso se llenó de gente, ya que el señor era muy conocido, ¿no? Y más con toda la publicidad que el M-19 le ha dado al secuestro, pues estaba esperando el desenlace y se sabía que lo iban a asesinar o se presumía. Entonces publicaron eso y la foto de cómo encontraron el cadáver envuelto en un plástico y tapado con una cobija de color verde y rosado y amarrado con un lazo. Y todo el trabajo que hizo la justicia, que para el momento el país estaba como novedad especial bajo estado de sitio, y entonces inicialmente asumió la investigación un juez penal militar de estos hechos. Y describen ahí algo más o menos como novelesco, que antes de que el cadáver fuera oficialmente reconocido como el de Mercado, que un oficial del ejército que iba para el aeropuerto de viaje había alcanzado a ver un bulto en el sitio y que había parado a mirar y que le había preguntado a un niño, un habitante de calle que estaba por ahí, que qué era lo que había ahí en que qué era eso, que si él era el dueño de ese paquete y que el niño le ha dicho que no, que era un cadáver, pero que él no tenía nada que ver con eso, pero que el oficial se había ido para el aeropuerto porque tenía que viajar y que le había llamado y que al mismo momento en los medios de comunicación ya estaban publicando los cassettes que había enviado el M-19, que por eso procedió rapidísimo la policía y el subteniente, dan el nombre propio del subteniente, fue el que asumió las medidas de seguridad para que nadie fuera a alterar la escena del cadáver, del crimen, y para que nadie lo fuera a tocar. Y ya inmediatamente la Brigada 13, la Policía Nacional tomaron dispositivos rápidos y fueron alejando a los curiosos para que la justicia hiciera todo su trabajo. Eso es más o menos lo que dice ese escrito. Y coronel, ¿por qué la familia de José Raquel Mercado le pidió a la justicia unificar los procesos abiertos por el asesinato del líder? Es que lo hemos dicho varias veces, esos estados de excepción tomados a la carrera y sin prever todo, terminaron siempre en lo mismo y ocurrió muchas veces con los terroristas. El gobierno declaraba los estados de excepción e inmediatamente lo que ocurriera en ese periodo en que estuviera funcionando el estado de excepción pasaba a manos de la justicia penal militar. Entonces capturaban un guerrillero, como el caso de Petro, que pasó así,
en acción delictiva y lo juzgaba la justicia penal militar. Y si durante el periodo que estaba el estado de excepción se hacía el juicio, pues era condenado y esa condena pasaba efectivamente a la justicia civil. Pero pues como los procesos jurídicos no son de la noche a la mañana, sino que hay que acopiar pruebas y los defensores piden pruebas y tienen estratagemas para dilatarlo. Eso ocurrió, que en el momento del crimen de Mercado había estado de excepción, había estado de sitio, entonces estaba en manos de la justicia penal militar y le abrieron dos procesos distintos, uno al M-19 como tal por su actividad ideológica terrorista y otro al M-19 específicamente por el crimen de Mercado. Entonces, pronto pasó el estado de excepción y como eso tenía un límite dentro de la ley, no lo renovaron. Entonces, todos esos procesos inmediatamente tenían que pasar a la justicia civil y entregaban los cuadernos. Y ahí, para hacer un paréntesis, en esa figura fue cuando el señor Petro salió favorecido porque la justicia penal militar trasladó los expedientes a la justicia civil y dio sorpresa, se perdieron los expedientes. Hablando de lo de Petro. Ahora hablando aquí lo del señor Mercado, pues la familia vio tanto enredo y el defensor de la familia que eso se podía perder y que podía pasar más o menos lo mismo. Entonces decidieron pedirle al juez de competencia que unificara los dos procesos, pero ya ustedes entenderán que eso no fue tampoco fácil y con tanto papeleo que hay y otros hechos, y finalmente ese crimen quedó así y quedó en manos de la justicia ordinaria, no hubo condenas y eh, si hubiera dejado en la justicia penal militar se ha seguido avanzando mucho más rápido y seguramente hubiera habido condenas que en este momento tendrían entre los palos a sujetos que ahora son honorabilísimos dirigentes políticos y que se lavan las manos diciendo que ellos no estaban o que estaban en otra estructura, que estaban en otra ciudad, que eso fue una decisión de tres que ya están muertos. Y Petro se salvó por la bondad de esa falta de diligencia estatal en la ejecución de la justicia. Además de, claro que ese no estuvo aquí en este caso, pero fue una situación parecida y lo salvaron. Claro. Y coronel, hubo capturas por el secuestro, tortura y asesinato del dirigente obrero José Raquel, perpetrado por los terroristas del M-19. Sí, sí hubo varias y todo eso terminó en lo que sabemos. Inclusive en Bucaramanga fueron capturadas 5 personas y luego un juez, como ya pasó de una justicia a la otra, los dejó libres a algunos, pero estaban comprometidas personas de familiares del señor Carlos Toledo Plata y otras que tenían antecedentes de otros crímenes y estaban siendo investigadas por la justicia militar. Pero reiteramos ese problema de esa falta de previsión para hacer mejor el traslado de procesos, o sea, de hacer la norma legal. Y aquí en Colombia, que son especialistas en hacer normas y normas, nunca pudieron articular una norma clara en la cual cuando un proceso pasaba del otro, se siguiera con el mismo ímpetu y tuviera todo, sino que simplemente en forma genérica decía y se seguirá cumpliendo la Constitución y las leyes, y ahí era donde se prestaba para que eso no se cumpliera. Lo cierto es que ahí hubo personas con nombre propio, el periódico El Tiempo las publica, la Vanguardia Liberal las publicó, y en los archivos de ellos están eh, eh, explicado que en 25 cuadernos, imagine la cantidad de documentación que había alrededor de ese caso, estaba explicado todo y que algunas de esas personas estaban implicadas, pero finalmente no pasó nada. Y coronel, ¿cómo resalta nuestra fundación el drama de la niñez y de las personas desprotegidas que son víctimas del narcoterrorismo comunista de grupos tales como el M-19?
final de cada episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación, usted nos hace un balance de reflexiones respecto a los hechos del conflicto, análisis diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy al respecto del secuestro, tortura y asesinato del señor José Raquel Mercado perpetrado por los terroristas del M-19? Bueno, surgen muchas, ¿no? Muchas reflexiones, y vemos que en el M-19 se confluyen unos rezagos del maridaje del Partido Comunista con el MRL, y que tuvieron que ver necesariamente con el crecimiento y auge de distintas expresiones de terrorismo comunista, en el cual el M-19 entra en un proceso de unas contradicciones extrañas, pero previsibles en ese maridaje, y termina materializado en el asesinato de José Raquel Mercado, porque los dos cabecillas principales del M-19 venían de las dos corrientes distintas, pero confluyeron en la necesidad de cometer semejante crimen para buscar que los obreros se unieran todos al M-19. Este punto lo hemos resarcido mucho con la FARC y el ELN, pero con el M-19 es peor, y más con las declaraciones que leímos hoy del señor Navarro, de que era que como en esa época no se consideraba, y que eso, pues ya dejemos lo que fueron hechos que ocurrieron y que es parte del conflicto, pero son crímenes que son de lesa humanidad, y que en una justicia seria como la de Estados Unidos, Europa, hasta el último segundo de existencia del criminal, se le considera culpable, y si lo localizan paga. Pero aquí en Colombia no, porque por la edad, que porque fue que es que eso ya pasó, que dejémoslo así, que es que eso vuelve, y si se retrotrae entonces se vuelve a desatar la violencia. Y lo cierto es que el M-19 ha venido construyendo, como son muy hábiles en la propaganda, una narrativa distinta, y ya nadie se acuerda de lo que cometieron, y antes, al contrario, ellos mismos han vendido la imagen de que eran los Robin Hood, que robaban para ayudar a los pobres, que el señor Pizarro era la encarnación del arcángel San Gabriel en la tierra, que Jaime Bate de Mancayón era prácticamente como ver la pureza de San Esteban, y así sucesivamente. Los nexos que tuvo el M-19 con el narcotráfico, con el Partido Comunista, con el MOEC, con el MRL, han sido desconocidos en la reconstrucción de esa historia, porque todo se convirtió en anecdótico, y en que era la figura carismática de Jaime Bate Mancayón, la rebeldía del señor Raquel Mercado, la intelectualidad de Navarro, la agresividad de Boris, la habilidad táctica urbana del señor Iván Marino Ospina para eludir la justicia, la creatividad de Elmer Marín, y con todas esas figuras le han dado la vuelta y han enmascarado estas realidades de relaciones criminales con el tráfico, Partido Comunista, MOEC, MRL, y entonces la historia no se ha contado como es, sino que le dan la vuelta y la acomodan. Tampoco se ha contado que el M-19 fue un grupo terrorista que de filiación completamente marxista, leninista, pro Cuba, que tenía una estratagema muy clara de negociación con el Estado por medio del terror, matizado muy bien con toda esa propaganda y esa difusión. Entonces, las FARC y el ELN llegan de frente y destruyen, atacan, y dejan el comunicado: lo hicimos porque somos luchadores populares, pero el M-19 le agregaba a todo eso una campaña paralela de manipulación de imagen y de medios, y entonces el terrorismo bajaba completamente ese nivel de crueldad y se convirtiera en una acción de audacia. Pero no, eso no significa que el crimen no se haya cometido, porque al fin y al cabo, cuando un abogado, un juez va a investigar, no tiene que ver con la publicidad y el despliegue, no tiene que ver con el hecho y cómo se cometió y punto. Las sanciones sobre ese hecho. Pero aquí le dan la vuelta con la difusión propagandística, idealística y romántica de una guerrilla que estaba era cambiando unos esquemas sociales, o sea, muy hábiles para la publicidad. La utilización marxista del proletariado viene, y aquí nos queda esa duda, y por eso la planteamos como una duda toda la videoconferencia, es
sí, con esa declaratoria del año 62 se le puso la lápida en el cuello a este señor y ya lo tenían en la mira hasta que llegaron dos que confluían y le dieron ese gusto a los comunistas y buscaron capitalizar para su lado a, a todo el sector obrero. Eh, Se resalta por aparte aquí el manejo de la guerra psicológica. El M-19 realmente la aplicó, la hizo con maestría, con destreza y utilizó muchos recursos públicos, mediáticos y una gran habilidad oratoria y en especial el nivel académico de sus dirigentes, que era muy diferente al de las FARC, que Tiro Fijo era un campesino prácticamente iletrado, había leído mucho, pero no tenía la habilidad de interactuar en grupos sociales. En cambio, en el M-19 había personas que participaban en el teatro, en tertulias literarias, ¿sí? Eran historiadores, filósofos, psicólogos, sociólogos, antropólogos, y habían participado en muchos eventos estudiantiles, habían estudiado en la Universidad Patricio Lumumba, eh, tenían cursos de formación, desarrollaban muchos talleres. Era un nivel más alto y tenía muy claro el tema del manejo de la guerra psicológica. Eh, Como lo vimos, el M-19 tuvo una gran fuente de nutrirse, de nutrir sus filas desde los estudiantes, desde antiguos integrantes de la ANAPO que quedaron muy ardidos con el fraude del 70 y de personas liberales que han militado siguiendo al camarada Alfonso López, al camarada compañero, y que luego vieron que tampoco era por ahí, pero seguían con una idea de izquierda radical y el M-19 los cooptó. Y es el caso específico del señor Toledo Plata. Hubo un replanteamiento, todo esto fue generando un replanteamiento de las operaciones urbanas de las fuerzas militares porque a diferencia, como lo vimos, de la acción contra Efraín González y otros delincuentes en distintas partes del país, aquí ya tocó organizar unos grupos que llamaban los CAES, que eran los Comandos Antiextorsión y Secuestro, que después los llamaron los GOES y después los llamaron los Gaulas. Tuvo una evolución. Entonces ya hubo necesidad de entrenar personas en acciones urbanas, en operaciones de rescate de secuestrados, en ubicar cárceles del pueblo, que eso era novedosísimo, porque no existía antes, en el hallazgo de caletas, en detectar sistemas de organización de células terroristas, y cada captura de un delincuente de esos era como una lección, como eh, como un capítulo más de aprendizaje, y las entidades encargadas de eso en inteligencia tenían que estar refinando eh, la actualización de los pensum académicos para que fuera mucho más completa la formación y en paralelo también un conocimiento más profundo de los procesos legales para hacer las actividades, las horas en que se puede hacer un allanamiento, las limitaciones que había para hacer interceptaciones telefónicas o las operaciones especiales audaces de montar observatorios sobre casas, corriendo riesgos con la vida de los agentes y muchas cosas más que no se habían hecho antes en Colombia porque no ha habido necesidad. Y finalmente aquí vemos que este grupo también utilizó muchísimo el triángulo, nexos en el exterior, terrorismo y diálogos. Y el M-19 fue muy hábil en eso. Desde el principio se movió mucho, tuvo demasiado contacto con el señor Torrijos en Panamá, con Roldós en el Ecuador, con los comunistas argentinos, con los peruanos. En Europa tenían contactos fuertes en España, en otros países, y por eso se movían como pez en el agua. Y Panamá era el epicentro en el cual Jaime Bateman y los jefes del M-19 entraban y salían como Pedro por su casa. Entonces se movían muchos intereses, había dineros ocultos que los apoyaban, que les facilitaban esas actividades para cometer los actos de terrorismo que, como ya lo dijimos, le bajaban completamente el pulso con la propaganda y desde luego hay que dialogar. Eso sí ha sido política del comunismo armado y desarmado. Destruye el país, pero a la vez hablemos de diálogo.
Adelante, mi coronel González. Mi coronel, la crueldad de los grupos armados y violentos en Colombia, como el M-19, organizados bajo el perverso adoctrinamiento comunista, llega a tales extremos que sus autores se adjudican el derecho de ejercer justicia por su propia cuenta, incluida la condena a la pena de muerte, como fue el caso del asesinato del líder sindicalista José Raquel Mercado, totalmente indefenso. Y como sus sentencias no tienen base jurídica ni legislativa, inventan delitos que son inexistentes en las leyes de la nación. Todo eso, más con la intención de llamar la atención del pueblo por la vía del terror, basado en crímenes atroces, para mostrar su exorbitante barbarie, creando fama por la vía de la crueldad sin límites morales ni humanos. De tal forma que por solo miedo las gentes se sientan obligadas a tolerar los terribles sufrimientos de su persecución sin ninguna consideración. Y aunque ahora estamos en un histórico momento de hacer sinceras confesiones y peticiones de perdón para, como el M-19, sus víctimas, los cabecillas tienen el descaro de justificarse con argumentos inválidos para no contribuir a la paz y la reconciliación. Ni siquiera ante la infinita generosidad del noble pueblo colombiano, que ha dado a sus integrantes grandes premios políticos, económicos, sociales y de perdón, incluidos hasta el máximo cargo de la nación, como es la presidencia en este momento. Gran infamia que deja en evidencia la pésima calidad moral y humana de los integrantes del M-19, que dicen ser defensores que se sacrifican generosamente por el pueblo, cuando realmente lo que buscan es su beneficio y riqueza personal, porque toda la teoría marxista del comunismo está basada en el principio del engaño y la mentira sin límites. ¿Verdad que el sacerdote jesuita Francisco de Rux se negó a evidenciar en su llamado Informe de la Verdad, trabajo investigativo que también el pueblo le pagó generosamente para que contara sin evasivas los hechos y con verdad histórica? Por eso, tanto él como sus colegas, lo único que buscaron en ese trabajo fue una magnífica oportunidad de un buen salario, pero victimizando a la nación con otra mentira más. Razón por la cual la Fundación de Excelencia, Liderazgo y Transformación está narrando la verdad en toda su magnitud, sin las omisiones ni las deformaciones que alejan los acontecimientos de la realidad, basados en los testimonios de miles de valientes soldados que los vivieron personalmente y afortunadamente sobreviven para contar tal como acontecieron. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Y usted resume ahí lo que ha sido la farsa y el engaño de esas negociaciones, y el único crucificado ha sido el pueblo colombiano, que ha padecido todo el daño, todo el terror comunista, que nunca han respondido por los crímenes. O sea, atacan, destruyen, dañan y terminan siendo las víctimas. Pues llegamos al final, mi coronel, entonces invitamos a los oyentes a continuar en nuestras actividades diarias de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, y nos veremos esta tarde a las 6 y mañana a la misma hora en nuestras programaciones habituales. Un feliz día para todos. Gracias, mi coronel. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.